La rosa. Los olivos. Tomillo. Girasol. No tiene alas ni almendro, girasol, margarita, la maceta de mi madre. Muy bien, esos son las plantas, la flora. Y después tenemos la fauna, los animales. El perro. El pollo. Ballena. El perro. ¿Es el hombre un animal? Por supuesto, claro que es el hombre un animal, como son todos estos, como son los leones, los caballos, los monos. Dime, María. ¿Qué se diferencia el hombre entre los animales? El hombre es un animal racional, un animal dotado de inteligencia. Los humanos tenemos mayor capacidad cerebral y por eso podemos hablar para comunicarnos y para resolver nuestros problemas. A veces no es fácil, pero si queremos, podemos resolver nuestros problemas con la palabra y la inteligencia. Los de izquierda mataron a los de derechas y los de derecha mataron a los de izquierdas, ¿sabes? Y mataron a bastantes. Si esto vale para evitar las guerras, que bendito sea Dios, cuéntenlo del Alcázar como algo espantoso. Desde julio del 36 a abril del 39 estemos en esta tierra pegándonos de tiros los unos a los otros. Es decir, la represión en Toledo fue brutal. Todo hacían lo que querían. Y tenían como perico por su casa, igual. Pasaban, robaban todo, hacían lo que querían. Se llevaban lo que querían. Y entonces, querían, como daba miedo, y todo. Entonces cuando vivíamos con miedo, que no hablábamos nadie. En las paredes de este cementerio lo fusilaban a todo. Sí, sí. La información como tal no es más que una entelequia intelectual. Cuando yo le digo a alguien 2 y 2 son 4, le estoy dando un dato. Pero es difícil que en el medio social y que incluso en la comunicación interpersonal, cuando yo estoy manejando datos, no tenga un fondo de persuasión. ¿Qué quiere decir persuasión? Persuasión es todo acto de comunicación destinado a obtener una respuesta del receptor. No simplemente que se quede con el dato de que 2 y 2 son 4, sino de que actúe o deje de actuar en un sentido que me favorezca a mí como emisor. Y eso es la propaganda. Y eso se hace constantemente, desde para venderme Coca-Cola, aunque eso hoy lo llamemos publicidad comercial, o los anglosajones llaman advertisement, eso es propaganda. Y cuando yo le pido a alguien el voto, eso es propaganda. Y cuando yo quiero convencer a alguien de que es justa y necesaria la guerra de Irak, eso es propaganda. Y cuando yo
quiero que los españoles no fumemos, y yo fumo en público precisamente para contrarrestar esa campaña de propaganda. Eso es propaganda. Bien es verdad que la conquista de Toledo, o la reconquista, o la toma, o la liberación, como quieran ustedes utilizar, que depende de la óptica donde se quiera mirar, va a catapultar a Franco en apenas 3 días. El 1 de octubre, si Toledo es tomado el 27 de septiembre, 3 días después, en Burgos, va a ser nombrado generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado Nacional Sindicalista. La dictadura personalizada en Franco era un hecho, gracias a Toledo. Los historiadores y los estrategas parecen coincidir en que desde el punto de vista militar era una operación que no tenía sentido. No tenía sentido liberar un pequeño bastión militar con unos cientos de hombres y mujeres dentro de ese bastión, es verdad, para tardar más tiempo en llegar a Madrid. Y yo tengo como satisfacción, y lo digo muchas veces, que fuimos, mi familia, y entre ellos, de los primeros que entramos en el Alcázar después de liberados, ya sabes. Las primeras familias que entramos en el Alcázar fuimos nosotros. Aquel lugar que era horrible y pestilente se había convertido en un trigal precioso. Había salido el trigo y aquello parecía un trigal. Es una de las anécdotas que recuerdo como más, y yo decía, pero bueno, si parece un milagro, si aquí que no se podía ni entrar, ahora resulta que se ha convertido en un trigal. Debía ser, pues claro, como no comíamos más que agua con trigo, pues el agua y el sol había hecho el milagro. Yo conocí Toledo bien antes, y el Alcázar y todo lo conocí, de verlo antes, y luego venir aquí y ver todo destrozado, pues usted figúrese cómo iba, qué cuerpo se me iba a poner. El Alcázar triturado, Socordovea la mitad quemado, no, San Lorenzo le quemaron, se quemó, pero por visto fue un despiste de la Magdalena, porque estaba muy cerca del Alcázar, y hay quien dice que eso se quemó para despejar los alrededores, no se sabe, ¿comprendes? Y el resto de Toledo, pues mal. La callecita esa que estrecha que baja hacia el ayuntamiento, eso estaba llena de muertos, ¿me entiendes? Fusilados por los nacionales. Yo creo que la inmensa mayoría de la derecha y de la izquierda eran gente sensata. Y ahora recuerdo muchas personas hablaban sensatamente, la mayoría. Tanto unos como otros. Claro, se tenían que defender. ¿Qué hicieron? Dice. Había una tía mía, dicen que era miliciana, que tenía 19 años. Pero claro, es que también la habían matado a su novio, por lo visto. Yo no sé qué jaleo hubo ahí, porque ella por lo visto... Yo te dije que lo mismo hicieron unos y otros, ¿eh? Si unos mataron, los otros también. Como ellos decían que ellos no se habían metido para nada, que iban a temer, pero míralo si vieron la lista del partido que estaban afiliados al Partido Socialista, fue cuando los metieron en la cárcel a los dos, hasta que los mataron, claro. Nosotros éramos republicanos y claro, no es que habíamos hecho nada, pero vamos, yo era muy pequeña, tenía ya 19 años. Ya dijeron, si usted quiere, usted se alista voluntario en un batallón que se va a hacer en tal parte, en Menosalva. Y allí me fui. Y me daban todos los días 2 duros, claro, hasta que me los dieron, porque, nos daban 2 duros a todos los voluntarios que ingresamos en Menosalva. Porque mi madre siempre temía que a cualquier madrugada fueran a buscar a mi padre, porque tenía fama de andar con los militares y con los fascistas, porque entonces el que no era comunista tenía el ser fascista, les tildaban de fascistas. El hecho que durante 70 días de asedio se publicara 63 números de un periódico diario como fue el Alcázar, demuestra la importancia que los mandos militares otorgaron al medio de comunicación, como elemento de cohesión y de ánimo entre los sitiados. Bien es verdad que Napoleón había dicho
que tan importante como un buen general es tener un periódico adicto. Lo que vemos en concreto en lo que llamamos el periodo de la República, del 31 al 36, es una polarización extrema de la sociedad española. Esa historia de las dos Españas que hemos vivido a lo largo del siglo XIX, porque el siglo XIX ha sido un siglo de guerras civiles. La guerra de la independencia es una guerra civil, no nos olvidemos de los josefinos. Yo honorablemente hubiera sido un afrancesado josefino, lo confieso aquí, de ley. Los primeros recuerdos que tengo yo de la guerra y de antes era cuando todavía iba al colegio, que era el de los maristas. Y entonces la vida en Toledo estaba muy difícil, muy difícil. Mucho, las ideas políticas muy exageradas, y tanto es así que iban a la salida del colegio de los maristas, los que éramos los mayorcitos, salíamos por la tarde del colegio y estaban en la puerta algunas veces grupos de chicos comunistas de una asociación que eran los que llamaban pioneros. Iban a esperarnos y según íbamos saliendo, pues si nos iban sacudiendo, teníamos que salir corriendo de todos en un grupo para irnos librando de los golpes de ellos. Estábamos todo el mundo asustados, porque claro, empezaron con las falangistas y tal, ¿entiendes? Todo ese lío estaba entonces, ¿entiendes lo que te digo? Hasta que ya te digo que mataron a José Antonio, entonces el lío, fue cuando se lió gorda ya. ¿Me entiendes lo que te digo? Ya es cuando se lió todo, ya el bombardeo y todo, eso fue lo que lo buscaron. Yo me acuerdo con las radios entonces, oyendo lo que estaba pasando en Cataluña, tengo mucha familia entonces más en Cataluña, preocupados, lo que estaba pasando en Cataluña y sobre todo en Asturias, ¿no? Y oyendo todas las noches aquellas cosas que estaban pasando, y veíamos, ¿qué voy a decir yo? Eran dos Españas, o tres, dos o tres, pero que se eran rabiosamente encontradas una contra otra. Era impresionante, y no venía de entonces. Una cosa que viene del siglo XIX para acá. Conociendo la historia de España del siglo XIX, se explica muchas cosas que pasaron en los años 30, de 36 y tal. Y por lo tanto yo entonces ya veía como esto iba a terminar mal. Lo pensábamos incluso hablando con nuestros niños, esto va a terminar muy mal, no sé, no vamos a ver, va a pasar aquí algo, cosas de estas serias, ¿no? Ya el año 34, ¿no? El año 36 vino la gran explosión aquella y entonces pues vino la guerra, vino pues esto, que tanto lamentamos, las víctimas que hubo. Antes de meterse en el Alcázar y esas cosas, entonces había pues falangistas y había revolucionarios, y entonces había una serie de manifestaciones y había concentraciones en la Plaza de Toros. Por ejemplo, unas veces bajaban los anarquistas y otras veces los comunistas con los uniformes que llevaban ellos, y otras veces los falangistas. Y así pues había una serie de manifestaciones que por la calle ancha pues no podías ir más de 3. Hombre, pues no lo sé, la situación estaba muy mal. Cuando las famosas elecciones del 17 de febrero, aquello fue un desastre, porque allí ni los gobernadores ni nadie mandaban en una parte y hacían todo el mundo lo que le daba la gana. Y en fin, habían quemado la casa fulano, ayer me han comentado Vengano, aquello que un desorden tremendo en toda España. Y claro, hasta que llega un momento que otra parte, que es lo contrario, pues entonces se acabó, se sublevaron y se acabó. Se encontraron el problema de que luego no podían pasar al estrecho, pero en fin, esa es otra historia más larga, ¿no? Porque allí, como eran también dos partidos, era la derecha y los republicanos, pues fatal, porque empezaron a encerrar, a pegar, palizas y todo eso en Argés. Esa polarización la vemos en la prensa, pero no es que tenga un papel mayor que otros canales de la propaganda, los mítines, las reuniones, incluso las tertulias de los cafés, los panfletos, sino que simplemente vemos que los periódicos tú los puedes identificar en la derecha, el Debate, el ABC, más o menos en la izquierda los viejos periódicos de masas como el Heraldo, y luego naturalmente existe todavía viva desde finales del siglo XIX una prensa de partido más o menos vigorosa, y está claro que si llegamos ya al 36, a las elecciones del Frente Popular de febrero y a los momentos que preceden a la Guerra Civil, podemos estar viendo en los periódicos llamadas a la rebelión en un lado y en otro, a la revolución o a la rebelión. Había de todo, porque como había opiniones
de varios bandos, pues unos decían que si tal, que si cual, que si esto era muy malo, que si otros que bueno. Cada uno opinaba de su forma que mejor le parecía. Lo que sí es cierto que fue obligada, fue necesaria, fue imprescindible, porque si no, ellos, los marxistas, lo tenían bien preparado, bien organizado para haber hecho de España una república marxista-leninista, ¿sabes? Y tenían proyectado al hacer eso, una sublevación y hacerse un golpe de Estado y hacerse con el poder de España por la fuerza, por las armas. Y claro, los militares estaban al fondo de la cuestión y por eso tuvieron que adelantarse. Los militares tampoco lo tenían muy preparado, lo tenían proyectado para más adelante, pero el asesinato del presidente de la oposición en las Cortes, Calvo Sotelo, fue asesinado vilmente una madrugada y eso provocó que se adelantara el movimiento y los militares se sublevaran. La guerra civil es el resultado del fracaso de un alzamiento, de una sublevación militar. De una sublevación militar contra un gobierno legítimamente constituido, con el respaldo de las urnas, elegido democráticamente, y contra el que se levantan, contra el que se alzan, contra el que se sublevan, en definitiva, una serie de militares que desde luego contaron también con el apoyo de una trama civil vinculada a los partidos fascistas, es decir, a Falange Española y a los partidos de extrema derecha. Y yo entonces pues preguntaba que por qué tenía yo que ir a la guerra voluntario. Y me decían porque, claro, ¿tiene usted trabajo? Pues no tengo trabajo. Pues no tiene usted trabajo, entonces ¿de qué va a comer usted? A ver, y yo decía, pues nada, me dan dos duros todos los días, pues con eso mi familia podrá ir tirando. Y así pasó. En Cuenca esa trama civil prácticamente fue desarticulada en los primeros momentos y no llegó a cuajar la sublevación, y sin embargo en la ciudad de Toledo esa trama civil era mucho más sólida, contaba con el respaldo militar y por lo tanto la sublevación funcionó al menos en principio, aunque luego fue repelida por las tropas que vinieron en auxilio de las autoridades toledanas o las tropas que vinieron desde Madrid. Cuando empezó la guerra, entonces ya se metieron en el Alcázar, subieron munición de fusil y esto al Alcázar, y Moscardó, porque estaba en la Escuela de Educación Física, pues se concentró allí con todo el personal, ¿me entiendes? Parte de la academia, que diga, parte de la fábrica de armas se metió también en el Alcázar, y el resto pues era de la Escuela Central de Educación Física. Lo sabía de todos, porque como fuera más que avalancha meterlos, ¿entiendes? Luego esa gente no pudo salir más, porque claro, hasta que no se terminó, cogieron Toledo, no pudieron salir, porque claro, el Alcázar lo bombardeaban mucho, ¿entiendes? Que bombardeaban por mucho, porque ya te digo que había muchas bombas todo alrededor. Todos los guardias civiles que vivían en los puestos de la provincia los concentraron aquí. Si se vienen los guardias van a dejar a la mujer y los hijos, eso no dejó nada. Vinieron todos, curiosamente, menos los de Ocaña. Que no sé qué le pasó, se perdieron, llegaron a la estación y no había tren. Pero iban los guardias, las mujeres, los hijos, todo el mundo para Toledo. Bien, pues estábamos en Ajofrín, ellos habían venido unos cuantos días antes concentrados y nosotros esperando allí nos recogieron. Fue un autobús que ya dije, en principio la gente nos trató bastante bien, pero al ver que nos veníamos, pues a aquellas autoridades que había, pues se enfurecieron un poco y yo creo que nos apedrearon y todo al salir. Y nada, llegamos aquí, nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Toledo, que está donde ahora están, me parece que los juzgados o algo así. Y por la noche mismo ya nos pasaron al hospital de Tavera. Y de allí, del hospital de Tavera, en autobuses nos trasladaron al Alcázar. Hay que distinguir entre dos clases de población civil que se encuentran en el Alcázar. Podemos empezar hablando de una población civil no beligerante que voluntariamente se recluye
en la fortaleza. En ello vamos a incluir prácticamente a todas las familias de los guardias civiles que han entrado obedeciendo órdenes. Los de Falange, los de Generación Popular, todos los partidos de derecha, son los que se encerraron allí con ellos. Hubo alguno que estuvo todo el día en Alcázar, se marchó por la noche a su casa y le dijeron: vete, que aquí no tenemos para comer, porque muchos pensaban que aquello iba a ser una especie de alzamiento sin novedad y unos días. Luego después en el Alcázar sí, muchísima gente, para mí todo aquello era pues una novedad tremenda, ¿no? De venir de un pueblo y encontrarme con los militares formando al día siguiente para declarar el estado de guerra, pues aquello me pareció pues muy bonito, un desfile, el capitán Vela que salió a declarar el estado de guerra en Zocodover, pues me pareció una experiencia, pues bueno, de niña aquello me parecía muy bonito. Conviene recordar la pasividad del gobernador civil, que desoyendo al propio José Pras impidió que se armara a la milicia y se concedió con ello desde luego un tiempo espléndido a los rebeldes, un tiempo espléndido a Moscardo. En los primeros días pues bastante, yo diría, como un poco como desorganizados, no teníamos un sitio seguro, nos llevaron, pues creo que debía ser pues una sala donde había depósitos recuerdo unas alfombras, recuerdo trastos por allí, hasta que nos debieron disponer en los diferentes sótanos. Luego ya, claro, inmediatamente nos debieron dar para dormir en alguna, creo que nos dieron un par de colchones o un colchón. Después creo que era un colchón para cada familia, no sé cómo nos arreglaríamos. Nosotros, 4 niñas y mi madre, lo pasaríamos bastante mal con un solo colchón, no lo sé. Y después nos situaron, creo que ya hasta el segundo o el tercer día, en la segunda planta, en la más profunda de los sótanos. Teníamos enfrente, creo que las cocinas y el horno donde hacían el pan. Dentro de la población civil recluida en el Alcázar se encuentra un segmento que no desconocemos la amplitud, que está recluido en contra de su voluntad. ¿Cuántos podían ser esta gente que está recluido contra su voluntad? Evidentemente tampoco podían ser escasos, porque la guarnición al mando de Alcázar destina a un teniente y a una guardia especial para su vigilancia. Sí, en Alcázar había un chico amigo, sí, que murió en el Alcázar. Vamos, murieron muchos en Alcázar, porque fíjate, lo mismo tiraban ellos que los tiraban a ellos. A ver, y murieron muchos en Alcázar. La historia bélica española, quitando algún episodio de los tercios, tiene muy pocas grandes batallas de campo, como Bailén. Aquí, desde Numancia y Sagunto, Gerona y Zaragoza en la Guerra de Independencia, y sucesivamente, el asedio ha sido quizá una de las formas en que en esta tierra de garbanzos hemos hecho la guerra. Es decir, que vienen, nos encastillamos aquí y ahí nos las den todas y aguantamos hasta el final. Los rojos empezaron a ocupar Toledo, en la Diputación, vamos, en los sitios, en el seminario, en los sitios más importantes. Y empezaron a poner ya parapetos en Zocodover y en todos los sitios que se veía el Alcázar, vamos, en la parte de Toledo, para protegerse, ¿entiendes? Y ya así empezó el tiroteo. En los primeros meses de la sublevación, en la España que permanecía, donde no triunfó la sublevación, en la España republicana, hubo una cierta descoordinación en general. En cada partido político de la izquierda y cada sindicato quiso hacer su propia lectura de lo que era la contienda. Para algunos sindicatos, fundamentalmente para los anarquistas, era el momento de llevar a cabo la revolución social que entendían ellos no se había llevado a cabo durante la Segunda República, y eso significó una movilización significativa, una movilización importante de sus bases, que reclamaron inmediatamente las armas, se constituyeron en milicias y formaron una especie de ejército popular, pero muy fragmentado, con el que hacer frente a la sublevación. Si los republicanos no teníamos con qué disparar, ¿qué vamos a disparar? Los republicanos andábamos, a ver, pues nada,
No, bueno, los republicanos no. No. Yo sé que había una canción. Sí. Que Las estaba muy pelotitas prohibida, americanas, que pero somos no me buenas, digas- que somos sanas, que somos buenas de comer. Si soy fascista me da la gana. Pero que no se podía cantar. Y por lo tanto no les importaba mucho el vamos a tomar esto, tomar lo otro, no. O sea, si podían ir a buscar un pobre hombre y pegarle 2 tiros. Vamos, un tío mío que vivía encima de donde estaba la boleta de la estación de autobuses últimamente, estaba enferma su hija, la sacó para llevarla al hospital y lo mataron los dos en el camino. Porque fuera pues pegó tiros al pasar, unos desconocidos, venga, sin más. Si es que ya digo antes que la guerra es poco recomendable. Pues bueno, los milicianos también cogían a gente, las pelaban, ¿entiendes? Echaban aceite de racino. El aceite de racino, las ponían en un No lacito. sé si eran unos o eran otros. No, eso eran los milicianos lo que lo hacían. Eso hacían los milicianos. Y los pelaban, los ponían así una cosita aquí, como un lacito, ¿entiendes? Eso fueron los milicianos. Las cortaban el pelo. Las cortaban el pelo, las daban aceite de racino. Todo eso, hubo muchísimas que se lo hicieron. Muchas, eso fue la parte de los milicianos. Ya después ya te digo que los que empezaron fueron Falange. Y luego ya se lió. Y después ya poco a poco nos fuimos acostumbrando cuando venía la aviación, pues quedándonos en los sótanos, que los primeros días podíamos andar libremente, casi, porque en fin, todos los disparos y las cosas como quedaban por el edificio exterior, pues en los sótanos apenas si lo notábamos. De hecho, yo creo que casi los 15 primeros días los chicos campeábamos por donde nos parecía bien. Después ya solo podíamos subir al patio y ya lo que hacíamos jugar a las canicas en el patio, como mucho. Y cuando había dificultades enseguida nos mandaban al sótano. Ya la parte roja que decían, antes de coger Toledo, pues entonces iban a las casas y todo el que llevara así un Cristo, que sabían que le había llevado, a que iban a su casa y le mataban, le sacaban y le mataban a la puerta de su casa. Eso es así, para que tú sepas. Muchos. De muertos había muchísimos cuando los milicianos, a montones, más que con los otros. Los otros los llevaban a la pared esa, pero ellos en todas las calles, la Trinidad, en el tránsito, en la ronda, a montones, los charcos de sangre. Cura que encontraban menos 2 que los que se escondieron. Y ante eso la cosa ya tenían instrucciones de quien fuera, de que cura que había que matarle, como mataron a los carmelitas. Por supuesto, hubo excepciones, como el obispo de Tarragona y algún sacerdote y obispo del País Vasco. Pero mayoritariamente la jerarquía eclesiástica se puso del lado de los rebeldes, rápidamente acuñaron el término de cruzada para convertir la guerra civil, para convertir la causa rebelde en una causa de tipo religioso. 70 sacerdotes que habían todos los mataron. No, había uno más que se escaparon por milagro, ¿no? Y luego había, pues, unos 30 religiosos, también los matan religiosos, ¿no? Y eso en Toledo, la ciudad. Pero todo fue en 2 meses. Luego después, a propósito de los maristas, tengo el recuerdo de que todos los profesores los asesinaron en el Paseo del Tránsito, en la guerra, las milicias. Y me acuerdo de los nombres todos ellos, el director que era don Julián, don Lorenzo, don Jerónimo. Este anticlericalismo brutal, pero sin razón, que todavía existe, ¿eh? Todavía existe mucha gente, todavía existe. En el fondo es que hay una incomprensión de unos y otros, de lo que es la Iglesia, lo que significa el cristianismo, ¿no? Bueno, todo eso estalló en el 36. Antes de entrar los nacionales, los rojos, en el tránsito mataban, serían curas, nacionalistas, a gente que era de derecha, ¿me entiendes? Eso sí lo recuerdo también, perfectamente, lo recuerdo. Sacerdotes, curas, que los fusilaban los de izquierda, los fusilaban, y claro, pero es que por uno luego mataron a 600, en venganza. El clero, entonces,
los obispos y eso, que no tenían culpa de lo que estaba pasando, no, porque venía de antes, como digo, del siglo XIX, las cosas. Y entonces quizá no tuvieron de una manera global, hubo casos especiales que sí, pues esa habilidad pues, para acercarse a la gente, para estar junto a la gente, para sentirse como siempre, como eran parte del pueblo y tal, como pasaría después y había pasado antes. El papel de Gomá, del cardenal de Toledo, fue clave en ese sentido. Por cierto, él no estaba en Toledo cuando se produce la sublevación, estaba en Navarra, pero desde luego desde allí alentó esa política de legitimación ideológica de la guerra civil. Y de ahí nació el maridaje entre el franquismo y la Iglesia Católica, lo que luego se vendría a llamar el nacionalcatolicismo. Como mi marido entonces no era novio, pues se marchaba fuera, pues decidimos de casarnos. Y yo me fui ya con él a Cartagena, yo que sé, a donde los sitios que me fui con él. Hasta que se le terminó la guerra y se le llevaron a un campo de concentración y estuvo de campo en campo. Y yo detrás de él. Porque como había muchos chivatos. A mi padre le metieron por una peseta. Que por lo visto la peseta yo no sé lo que sería. Pero cada vez que uno de la Magdalena, que por lo visto tenía una zapatería, le veía a mi padre fuera, le volvía a meter. Sí. Y por lo visto a consecuencia de una peseta. La gente vivía con miedo porque si como hubiera alguna represalia con alguien, ¿entiendes? Pues aquel pobre no lo contaba. Porque se quejaban de él, a la cárcel y a matarle a lo mejor el día siguiente. ¿Por qué fracasan las negociaciones que tanto el comandante Rojo, posteriormente jefe de la Defensa de Madrid, la Cruz Roja Internacional y por parte del clero, el canónigo Camarasa, intentan por tres formas diferentes que los niños y las mujeres salgan del Alcázar? En este caso, la autoridad militar pertinente, en este caso del Alcázar, niega la mayor y bajo ningún concepto dejan salir a ninguna mujer y a ningún niño. O todos se salvaban o todos morían. Claro, una niña, yo no había visto nunca llorar a mi padre, que yo recuerde, ni a los hombres. Y creo que habían pedido cuando vino pues no sé si fue una misión con el padre, no, primero una misión al Alcázar para que se rindiesen las mujeres o algo así. Y dijeron si necesitamos algo, si dijeron como no teníamos sacerdotes, que queríamos un cura. Y nos mandaron un cura que no nos valió para nada, para pasarlo peor. Nos dijo una misa y después de una homilía que yo no recuerdo, solo sé que dijeron, pues sí que nos ha servido, ha dicho que somos unos insensatos y que vamos a morir, y que nos dio la solución in articulo mortis. Eso debió ser lo que hizo que todo el mundo llorase. Yo que veía que lloraban los hombres, que lloraban las mujeres, pues me entró un pánico, yo decía, aquí ya se acabó todo. Es cuando más miedo recuerdo, o por lo menos sí, miedo que pase. Yo no sé, hay quien opina que lo que hizo fue debilitar, o intentar debilitar, la moral que tuvieron en aquel momento los en fin, y ya él estaba más que con la idea de que las mujeres y niños los sacaran fuera por el peligro y tal cual. Y lo que son los dentro, no señor, si yo, mira, los guardias, algunos que yo conocía, eso que me digan que yo me salgo fuera de eso, nada, me he metido para quedarnos, sin más explicaciones. Y no sé, pero de la caza hubo desertores incluso, gente que sobre todo en los últimos días cuando la mina se asustó y se marchó por la noche, despacito salió. Íbamos a verle y decía que mañana estoy en la lista, dice, me sacan en un camión para el cementerio. Y luego ponían otra lista, porque íbamos nosotros con mi madre a ver si la había tocado o no. Y nos avisaban de que no había una lista, como que estaban ahí. Recuerdo que cogíamos las latitas de las municiones, de algún sitio nos hacíamos con botes, y si veíamos pasar agua para la cocina o algo, los niños si podíamos metíamos el botecito para coger agua. Lo mismo que con el trigo, cuando pasaban los hombres con los sacos de trigo, pues nosotros debajo de los sacos a ver si caía trigo, como los pollitos allí, recogiendo el trigo, después lo aplastábamos y hacíamos
con agua mojando unas tortitas, se las dábamos teníamos enfrente, eso sí tuvimos suerte, enfrente teníamos el horno, y al soldado que hacía de panadero decíamos, ponme esta tortita, y nos sabían las tortas, bueno, como pasteles. Asaltaron todos los comercios que eran de propietarios de derecha, ¿me entiendes? Los asaltaban. Y así pues se iba desenvolviendo hasta que pasó lo de la mina, ¿me entiendes? Y luego ya pues cuando ya empezaron a entrar los nacionales. Con la boca abierta no podía despegar la lengua, la boca la tenía toda llena de polvo, sabía un olor, un sabor amargo, decían de trilita, nos aprendíamos lo que era el sabor a trilita, y algo espantoso, porque aunque más de miedo fue los comienzos, cuando empezamos a pensar que había una mina. Yo recuerdo que me traumatizaba, era un pánico horroroso el oír el ruido de las perforadoras de bajo tierra, aquello me parecía que iban a salir por allí monstruos o algo parecido. Y después de la explosión, claro, te ves que por un sitio te están atacando los cañones y por otro te ha explotado una mina que te ha cerrado, quedábamos entre dos fuegos, era algo horrible, fue algo espantoso, no sé, inexplicable de verdad. Estuvo aquí en la cárcel de aquí de Toledo, luego se le llevaron al Carabanchel, de Carabanchel a Burgos, en Burgos estuvo 11 años y todo con pena de muerte, 30 años con pena de muerte. Y luego se fue a Badajoz, que hicieron entre los presos el pantano de Montijo, lo hicieron los presos, como igual lo del Valle de los Caídos, también estuvo él ahí trabajando, que creo que era eso, bueno, como animales. Entonces en el Alcázar se dieron cuenta de que estaban poniendo unas minas, y porque las chiquitas y eso sentían el ruido. Pero en el Alcázar debió de haber alguien, no sé qué empleo tendría, de ingenieros, que fue el que dijo, pues no, hay que retirarse hacia los sótanos y tener precaución. Porque estaba prohibido, aparte de una línea que fijó mi primo Luis, dijo, hasta aquí puede llegar la onda, puede, no es seguro, pero hasta aquí no se puede. Más allá no se puede pasar. Ahora, había unas cuerdas que yo recuerdo haberla visto el año 37 o 37, pero estas cuerdas que fijan aquí a mitad de los sótanos, que no, que era la zona hasta donde se podía pasar. Más allá no, porque no se respondía de que la mina al volar se llevara a alguien por delante o se llevaran a todos, ¿no? Porque lo que pensaban los mineros en cuestión era que el Alcázar salió volando entero, y por eso vaciaron a todo Toledo de ciudadanos civiles, por si acaso, para que no se muriera o se murieran en el Alcázar, y no fue así, claro, explotó el Alcázar, se explotó un torreón, y por un lado, la otra mina no llegó más que hasta la mitad, y la que más profundizada ponía tuvo fue la que miraba ya al Corralillo San Miguel, hasta esa zona. Porque es que iba a explotar la mina esa noche, iban a volar las casas nuestras, las calles y todo, y poco le faltó para que volara. Pero no, dijeron que se fuera todo el mundo, o sea que no tuvimos más remedio que con otros vecinos. ¿Dónde vamos? Pues vamos hacia el puente San Martín. Y mi madre siempre, con el miedo que tuvo siempre de que a mi padre le fusilaran, pues le cogieron unas mantas, porque eran mediados de septiembre, vámonos fuera de Toledo, y cogió unas mantas y se las cargó mi padre al hombro, y como usaba boina de esas así antiguas, se la metió calada, una boina vieja, hasta las orejas, doblado con las mantas, pareciendo un pobrecito hombre, más bien un mendigo, para pasar disimulado, ¿sabes? Y ya llegó la explosión de la mina, y claro, una explosión grande, y todo el polvo y todo de la explosión y toda la voladura, pues se borró Toledo, o sea, ocupó Toledo todos los polvos esos, y creíamos que había desaparecido Toledo. Pero luego no fue tan vamos, como creían que es. Luego no hizo nada más que un boquete y no acertaron, por lo visto. Un autocar de la Guardia Civil, que estaba aparcado, pegado a los muros, salió por los aires, que todo el mundo le vio, no sabían lo que era eso que iba. El autocar había volado todo. Por fin la horrible mina, ni un niño ni una mujer heridos, que realmente sí que fue milagro, sí.
en los sótanos de la Escuela de Artes. Y estuvimos allí hasta que vinieron las fuerzas nacionales y asomó un moro por la puerta del sótano, y todos los niños que estábamos allí, que yo era un niño, pues empezamos a llorar, y las mujeres lo mismo, llorando. Y el moro gritó, me acuerdo perfectamente, gritó: o callar o tirar bombas de mano, que salgan todos los hombres. Con que salieron todos los hombres, se los llevaron, no sé dónde se los llevarían. Los moros hasta con las niñas. Los moros son criminales para eso. Criminales. Ay, lo digo yo. Pues es que andaba detrás de mí un moro, por eso lo sé. Pero que querían más que chapar conmigo. Que entonces decían chapar. No sé cómo llevarán ahora, pero entonces sí. Lo digo yo que yo lo viví. Y detrás de mi madre, haciendo la cama, uno. Cuando llegué yo, mi madre vi que venía yo por el pan, vi el cielo abierto por esta mujer. La reflexión que se hace Franco es la siguiente: si yo voy a Madrid, tomo Madrid, la guerra se acaba. ¿Qué va a ser de mí? Voy a ser un general más entre los muchos generales. ¿Qué había detrás de la decisión de Franco de desviarse en su camino hacia Madrid y conquistar Toledo y liberar el Alcázar? Pues fundamentalmente una acción de propaganda. Una acción de propaganda en toda España que pudiera reafirmar la contundencia del avance franquista, pero sobre todo una campaña de propaganda del propio Franco. Con la conquista del Alcázar, Franco consigue alzarse como líder indiscutible entre los generales golpistas, entre los generales sublevados. A muchos milicianos que, como ellos hacían la guerra a base de mentiras, decían que no venían las tropas franquistas, que no venía Franco, que eran los tiros que se oían, todo eso era una división que venían de Madrid a reforzar para la toma del Alcázar. Y muchos milicianos ignorantes, otros ya que habían estado luchando y vieron que eran estos, se habían ido por el río, cruzando por la Vega de Safón. Muchísimos quisieron cruzar el río a nado y cargados con el fusil, con la cartuchera y vestidos con el mono y todo, quisieron cruzar y se ahogaron muchos, ¿sabes? De las regiones aquellas antiguas, que bueno, que eso entraron por la parte de los dos torreoncitos esos que tiene la esplanada que mira hacia el puente Alcántara. Por ahí entraron la media docena o los que fueran, o dos, que le dijeron: toca la corneta para que sepan que los de dentro, que somos los mismos, vamos, que no son tíos que hemos sentado aquí dando una vuelta, en fin. Y tú cuando el tararí, le dijeron: no, eso luchar, eso, el himno ese de la Legión. Ya entrar, ya eran de los suyos, a ver si encima nos vamos a meter unos a otros, porque los de dentro no se fiaban como un natural. Cuando entraron, pues nada, como locos, contentos, dando vítores y tal. Y recuerdo, no sé si era un legionario, el sargento, era un cabo, un legionario, que al llegar a nuestro sótano, que era el por más profundo, se mareaba. Yo no sé si del olor o de que faltaba oxígeno, no lo sé. Solo sé que bueno, nosotros ya pues como locos, como no, felices, ya aquella pesadilla se había acabado, ya eso que yo pensaba que solo por las noches cuando soñaba estaba fuera, ya aquello iba a ser de verdad. El Alcázar es paradigmático desde el punto de vista de la propaganda. Es la República la primera que quiere hacer de la toma del Alcázar una baza propagandística de carácter internacional. Y curiosamente lo aprovecha mejor Franco liberando el Alcázar, aún postergando el ataque a Madrid y ganando todo el eco. Porque en propaganda y en comunicación y en elecciones lo más importante es que seas conocido. Aunque tengan mala opinión de ti, por lo menos que sepan. Lo peor de un candidato es cuando de pronto tú dices: ahí va, si no saben quién es el 20% de los futuros votantes. Primero que sepan quién eres, después ya veremos qué les cuentas. Y aquí el fenómeno del Alcázar lo conocía hasta el potito, hasta en Finlandia. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Por lo tanto, liberarlo era una baza propagandística donde el trabajo previo te lo había hecho el enemigo. Y en efecto fue magistral. Pues cuando llegaron las tropas nacionales, nada más que a fusilar al que veían. Porque también vino, ya os dije, que había mucho moro y mucho de... Espérate que me acuerde de dónde eran. Moros y italianos, alemanes también. Había más alemanes que italianos.
Y moros, muchos moros había. Había de la Legión también. Porque eso es para vivirlo como lo vivimos nosotros. Yo tenía 8 años, pero recuerdo como si fuera ahora, fíjate. Y entonces pues nos fuimos a, bueno, dormíamos en la Escuela de Artes. Entonces aparte dormíamos en la Escuela de Artes, había mucho la cantidad de colchones que había allí porque es que las bombas llovían, ¿eh? Entonces no eran la parte esta que lo querían coger. Los fascistas, no los rojos. Y claro, pues allí dormíamos porque las bombas llovían. En Toledo es que llovían. ¿Entiendes? Así dormíamos allí, que decían que era un, no sé, un sótano, o sea, un sótano, un refugio. No sé, porque no llegaron a dar con nosotros, sino yo creo que allí morimos todos. Y éramos una nave grande con muchos colchones. Allí dormimos todos, hasta que nos fuimos por el puente, todo el mundo en caravana. El que convertir al enemigo, convencerla de que si nos hemos pensado llegar al Toledo y le liberamos, eso entonces es cuando lo liberamos. Y en efecto, en Toledo, claro, no pasó nada, yo no estaba, ¿no? Me lo contaron. Llegaron a Toledo y se entraron sin problemas, ¿no? Eran requetés, eran los moros, eran milicianos, no, los otros, los soldados, los pobres, que estaban también llenos de viejos, pues estaban entre los moros. Entonces ya los milicianos estaban en el frente, por el cerro Los Palos, hasta que los echaron de ahí, ¿me entiendes? Porque ahí te llovían los tiros, ¿eh? Dice mi madre, como tendrán mucha hambre, le voy a hacer unas tortillas de patata para subírselo para comer. Y efectivamente le hizo 1 o 2 tortillas, la puso en un plato, los envolvió en una servilleta y subimos por San Justo. El Alcázar era una ruina, claro. El Alcázar está totalmente arruinado, yo me acuerdo que la vi, pues todo ruinas, incluso se veía una vez pasé algún cadáver de cuando en cuando. Y hay una cosa, hablando del hambre que decía antes, que es que yo cuando vi en Alcázar me enseñaron, era un crío, ¿no? Tenía entonces 14 años ya, pues el pedazo de pan que comían, negro, ese pan que comían ahí en los Alcázar, y yo decía, qué asco, ¿cómo ya no estas cosas? Pero al cabo de 1 año o 2, pues soñaba yo ese pan. Y las tortillas de patatas iba dejando una estela del olor que ya sabe cómo huelen las tortillas de patatas recién hechas. Y en un sitio donde hacía 70 días que no había entrado nada caliente, pues ya era un aroma que se había extendido por todo, y acudía la gente así, ¡ay, cómo huele la tortilla de patata! ¡Ay, tortilla de patata! Fuimos hasta que dimos con ella y después de todos los besos y abrazos y todas las cosas, pues se abrieron las tortillas de patata, se partieron, yo no sé de dónde aparecería una navaja, por allí empezaron a hacer trozos y allí comió todo el mundo de las tortillas de patata. La poca resistencia que encuentran en Extremadura, en Mérida y en Badajoz es brutalmente repelida por la Legión y las tropas moras que actúan en vanguardia. Esta represión atroz es captada por las cámaras de los corresponsales norteamericanos e ingleses que viajaban con el ejército de Franco y por los fotógrafos que los acompañaban igual. Aquí en Toledo se va a prohibir taxativamente la entrada de cualquier medio gráfico que pueda reproducir las atrocidades que en cierta forma, adrede, ya sabían que iban a cometer. En Toledo la censura es total. Cuando entraba en Toledo fue el mes de septiembre, ¿no? Y entonces la entrada de Toledo, por lo visto, nos cogió mucho de sorpresa y fue realmente sangrienta. Es decir, que ahí me han contado que en algunas calles de por aquí veían correr sangre. Las calles llenas de muertos, sobre todo la calle de la Trinidad, ahí era el caos porque corría la sangre por la calle. Y en el manicomio, lo que era el manicomio, pues ahí, bueno, por todos sitios había muertos, muchos muertos había, y mucho miedo que pasamos. Esto estaba fatal. Y entonces nos cogieron los jefes que teníamos, unos jefes que nombraron en Menasalva, vulgares, como si nombran otra cosa. Pues nos mandaron al río.
y llegamos al río, por ahí detrás, al río. Se puede hablar de una violencia desmesurada, exagerada, extrema a la hora de conquistar Toledo. En apenas unos días se asesinan a cientos de personas, son los famosos, tristemente famosos enterrados en el patio 42, cuyas cifras van subiendo prácticamente mes a mes o día a día. Se habla de 700, de 800, posiblemente fueran más las víctimas. Pasaron los nacionales, entonces a mi madre la vieron y la dijeron que no tuviésemos miedo, que podíamos irnos a casa, que nos pusiésemos un brazalete blanco y que cuando viésemos a las tropas nacionales dijésemos arriba España. Pero por aquí con dirección a Ventas, con dirección a Cuerva, con dirección a aquí a Burguillos y todo esto, mucha gente. La leo. Y los que tenían su trabajo, pues iban a su trabajo. El que había salido huyendo porque temor a que estuvieran detenidos, pues no aparecía, claro. Y el que pudo, eso ya en la noche de entrar la columna, esta que es de Yagüe, pues ahí ya, fin ya sí, porque cerraron los dos puentes y ya no podía entrar ni salir nadie. Y allí, pues ya nos encontramos que había muertos. Nos encontramos que había muertos allí. Y entonces el oficial que mandaba la fuerza nos dijo, ala, poneros ahí en fila. Y me acuerdo que uno de los milicianos, a sus compañeros sonrientes, los colocó así en fila por delante de donde estaban los otros muertos. Y el oficial aquel dijo, cuando yo diga arriba España, vosotros tenéis que levantar las manos y contestar arriba España. Unos lo levantaron las manos, otros no. Y entonces cogieron y lo tiraron ya los nacionales y allí lo fusilaron. Y entonces nos acercamos a ellos y ese se mueve un poquito y el oficial con su revólver o su pistola, ¡pum!, le pegaba un tiro en la cabeza. Ese también se mueve. No sé si habría alguno que estaría quieto y no se movería, ¿me entiendes? Pero vamos, allí se movía. Y me acuerdo uno de ellos, con el fusil, ¡pum!, le pegó un tiro en la cabeza y saltaron los sesos al techo del barracón ese donde guardaban las sillas, ¿me entiendes? Y murieron muchos, porque unos sabían nadar, otros no sabían, o yo qué sé, si tenían los nervios, a montones, murieron aquí en el río. Porque se pasaban ya había terminado la guerra y se pasaban. La violencia ejercida por parte de los milicianos o por parte de los grupos y sindicatos de izquierda y la violencia ejercida por parte del nuevo Estado, de ese Estado que se configura en la España rebelde, son bien distintas. La violencia en la España republicana, la violencia contra los grandes propietarios, contra los religiosos, etcétera, es una violencia desordenada, es una violencia caótica, es una violencia que responde realmente a un conflicto de clase en el que además algunas veces se ven incluidos factores meramente de enemistades, meramente personales, tan características de la vida cotidiana en muchos pueblos de la España rural. Sin embargo, la violencia que se desata también desde el primer momento en aquellas zonas de España donde triunfa la sublevación es una violencia desde el primer momento selectiva, es una violencia sistemática, es una violencia que se organiza a partir de unos tribunales que eran verdaderas pantomimas porque los juicios sumarísimos no duraban más de media hora y es una violencia que además se extendió mucho en el tiempo, no fue una violencia caótica de unos meses, fue una violencia que se prolongó durante la larga posguerra, hasta finales de los años 40 se está fusilando gente en Toledo. Después de guerra, en la posguerra se los llevaban al cementerio, pero fusilaban a donde, en cualquier calle que se encontraban. Se calmó aquí, o sea, ya aquí ya no hablaba nadie ni de huelgas ni de cosas de esas, ¿me entiendes? Ya estaba todo localizado. ¿Me entiendes? La fábrica pues seguía funcionando, la fábrica, y la gente pues en sus trabajos, y los que habían sido rojos esos pues los habían metido en las cárceles y eso, pero nada más, yo creo que nada más, yo que no sepa nada. Pues eso fue justamente el día 28 de septiembre
de septiembre del 36, exactamente. Un miedo horrible se tenía, un miedo horrible porque es que a todo el que veían por la calle, ese se le cargaban. Pues no me acuerdo si pronto o tarde, pero ingresé en lo de las flechas de sección femenina, jugábamos, íbamos a hacer los fuegos de campamento que llamábamos, que no eran fuegos ni de campamento, pero que eran unas reuniones en que bailábamos, jugábamos, qué sé yo. Aquello de la casa de flechas para nosotros era pues el lugar de recreo estupendo, lo pasábamos genial. Todas las grandes atrocidades que se cometen en ambos bandos, yo sé que hay uno que más que otro, creo que sinceramente las atrocidades franquistas tienen un carácter más terrible por lo sistemático y lo eficaz, pero hay atrocidades evidentemente y naturalmente esto es carne de prensa. En esos días mi padre pues estaba con nosotros en casa, hasta que ya un día llegaron la Guardia Civil, preguntaron por él, pero ya viviendo en Toledo, preguntaron por él y por mi tío y dijeron que se presentara en la comandancia, que por cierto no estaban aquel día con nosotros. Y claro, pues nosotros dijimos lo que había pasado. Fueron a la comandancia y ya de ahí a la cárcel, que fue cuando estaban, lo metieron a todos en la cárcel. Luego lo sacaban a desescombrar el alcázar. Y luego que limpiábamos pues toda la mierda que había. A ver, estuvimos 10 días. Vamos, yo estuve 10 días, yo no sé si alguno está ahí algún día más o no, porque íbamos por grupos. Y un primo mío, primo hermano, pues ese se mató en el alcázar, le dieron un piquito y a picar. Y claro, como había muchas bombas alrededor del alcázar, que estaba todo destruido, estaba todo hecho polvo, pues ahí se mató. O sea que eso es verdad. Total, lo que te estamos contando es verdad. Solo mujeres y, como decían ellos, las rojas. A todo el que encontraban armado por la calle, allí mismo los fusilaban. Vamos, allí mismo los disparaban y los mataban. En los 4 tiempos había bastantes. Y luego en el Paseo del Miradero estuvo varios días, otros pocos también. Y Zocodover estaba hecho una ruina. Las sillas de las terrazas por el medio, caballería muertas, mulos muertos, hinchados con las patas tiesas, todo el edificio derruido, todos los escombros llegaban hasta el medio de Zocodover. Son unos recuerdos muy tristes, a veces. A los 7 meses, el día 3 de mayo justamente mi madre fue a llevarlos un poco de desayuno por la mañana, y fue cuando le dijeron que habían salido, que lo habían sacado para fusilarlos. Y cuando vinieron aquí con los ataúdes, como he dicho antes, pues ya los habían enterrado sin caja ni nada. Aquel día sin ataúdes ni nada. Según estaban fusilados, los enterraron. Y aquel día fusilaron, cuando mi padre, fusilaron a 3. Mi padre, mi tío y otro señor que no me acuerdo cómo, vamos, que yo no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Todos son, vuelvo a incidir, documentos orales, no se conserva nada gráfico, o al menos que se sepa. Fuimos al cementerio porque no nos dejaban de ir y fuimos pues eso, escondiéndonos con mucho miedo por todo el campo. Y estuvimos y vimos pues eso, donde los afusilaron, la sangre que arrastraba a donde los enterraron, en una fosa. Enterraron a 24. Aquí hubo un tal coronel, no sé si se llamaba Planas, no sé cómo, por lo visto que pues le tuvieron que echar las mismas autoridades, ¿no? Que aquí hizo verdaderas barbaridades, aquí en Toledo. Y eso le queda a mucha gente, lógicamente, porque algunos tienen, es que a mi abuelo tal, pues le fusilaron aquí en el cementerio de fuera, de una manera. Yo recuerdo hace unos años, 3 o 4 años, había una sepultura que me llamó la atención, pues decía, o sea, aquí yace mi abuelo tal y tal, que fue asesinado por las fuerzas de no sé quién, Fuerza Nacional, la Fuerza de Franco, y como decía, el día tal y tal y tal. De verdad, hubo casos de esos en que yo conozco algunos casos, y eso también duró unos años, duró poco tiempo, vamos, no sé el tiempo que duraría. Aquí dijeron que había en la fosa común, que había 600 y pico, pues no sé ya lo que habrían. Aquí todos los que fusilaban
en aquella fecha los enterraban aquí, en el patio 42. Que mi cuñado los contaba, porque vivía por allí, por el cementerio, tiene 81 años mi cuñada, dice, yo lo contaba, dice, pasaban llorando en la misma camioneta, ya decíamos, ya van, dice, Pipi, dice, hoy han matado 20, dice, luego ya les daban el tiro de gracia, otro. Dice, pero bueno, dice, 600, calla, sí fue mucho, es que fue mucho tiempo sacándolo, no creas que fue años. Porque yo creo que algunos lo fusilaban así, sin juicio ni nada. Porque si les habían acusado, cosas de esas, claro, en esas cosas me veía muchas veces que no eran reales, no históricas. Y ahí todos hablan de este señor, que como era responsable principal. Eso debe durar pocos meses, esa especie de revancha lógica, ¿no? Pero sí, hubo víctimas. Yo no sé cuántas ni cómo, pero hubo víctimas. Y ahora hace poco que nos han dejado de arreglar la sepultura. Pero vamos, entre todos los que nos hemos reunido, se ha arreglado porque, fíjate, cualquiera sabía si era el segundo, tercero o cuarto. Como no lo sabíamos, entre todos nos pusimos de acuerdo y se arregló. Pero no creas, casi tantos años que nos dejaron de hacerlo. Es que ni una cruz de madera nos dejaron. Durante toda la esta de Franco, si nos veían, pues nos insultaban. Que yo andaba por los rodanderos buscando comida. Bueno, hambre había, Pili. Lo mismo me daba a mí buscar entre los rodanderos vueltos en algodones un cachito de pan, como carbonilla, como de todo, porque todos necesitábamos. Bueno, que unos cañones que había requisado el ejército se los había regalado los flechas, que luego en los desfiles que hacían los flechas pues lo llevaban muy orgullosamente. Y nosotros cantábamos: los cañones de madera los ha requisado el tercio y se los ha regalado a los flechas de Toledo. Ahí queda eso. Nosotros lo que pasamos fue mucha hambre, eso sí. Después de terminar la guerra pasamos mucha hambre. Yo pienso que la guerra fue inevitable. La guerra fue inevitable. Mira, toda guerra civil es incivil. En primer lugar, empezamos por eso. Llegó un momento en que no había manera de conjugar eso. Hoy hay otras maneras democráticas, o sea, para evitar estos extremos. Ay, que por favor, que no hubiera crímenes ni hambres tampoco. No. Que no hubiera lo que hemos pasado. La gente joven lo iba a pasar. Es que la gente joven lo toma, te dicen, entonces fue entonces, ahora ya. Que no lo pase nadie. Que no lo pase nadie. Porque eso, os lo digo, que es terrible vivir así. Es terrible. Para nada sirvió. Porque para matar a mucha gente y pasarlo muy mal, porque se pasó mucho hambre. A mí no me sirvió para nada. Sino que son necesarias, son obligados. Es como cuando en una casa hay un poco de barajuste y los chicos están dando mucha guerra y la madre ya se cansa y coge y empieza a dar azotes a diestro y siniestro. Y dice, ¿pero para qué? ¿Es eso bueno o malo? Ha habido guerras que yo creo, no sé si era una tontería, pero creo que han sido buenas, que han servido bien, y otras guerras que han sido tristes y malas, sin beneficios para nadie y perjuicio para todos. Por eso te digo que fue una cosa de miedo, que no ocurra. Para mi juicio, no sirve más que para matar gente, las cosas como son. Hace ya por lo menos sus 4 años, creo yo, que sus 4 años. Sí. Esperando que nos avisaran del ayuntamiento, porque yo en el ayuntamiento avisé diciendo que como estaban sacándolo con máquinas, los otros restos que había por aquí, les dije que a mi padre que no le sacaran con máquinas, porque no, que le sacaron a mano, y efectivamente lo sacaron a mano. Vamos, a mano quiere decir cavando lentamente. Y ya los recogimos los restos y ya los llevamos ahí con mi madre, que están ahí descansando ya los dos. Pero en fin, en la guerra sale mucho el burro. Aprendí a leer y a escribir en la guerra, y usted dirá, joder, en la guerra aprendí usted a leer y a escribir. Pues sí. Son muchos años y luego estoy en casa y me acuerdo de esto, del otro, pero... Guerras, por desgracia, hay muchas y en todas partes. Fíjate los que hay en Nigeria.
que matan 1 millón diarios, y claro, como hay tanta gente ni se nota. Los judíos con los palestinos, y siempre hay alguien detrás que les apoya para, en fin, para sacar algún beneficio, alguna cosa. La guerra es mal asunto siempre, pero por desgracia la ha habido toda la vida y yo creo que la seguirá habiendo, en un sitio o en otro. Porque, en fin, no sé, parece que la gente debería civilizarse un poco, antes, ¿sí? Pero... Por eso te digo que eso fue terrible. La guerra de aquí, terrible. Las de por ahí no sé cómo serán, pero esta, que no la veamos más, no la conozcamos. Que no la conozcáis, vosotras los jóvenes. Que no se repita nunca más, que eso yo estoy quizá orgullosa de haber vivido prácticamente esto que todo el mundo lo cuenta como una gesta, efectivamente, pero es horrible que no se repita nunca, porque sobre todo entre hermanos, porque realmente todos los españoles éramos hermanos, los de fuera y los de dentro. Para mí lo más horroroso, lo que no tiene derecho nadie es a disponer de la vida de los demás. Pues, si esto vale para evitar las guerras, que bendito sea Dios, cuéntenlo del Alcázar como algo espantoso. Nada más. Todavía no.